Las primeras iniciativas relacionadas con el fomento de la educación superior y la igualdad de los derechos de las mujeres, especialmente en su formación e incorporación a la vida profesional, datan del último tercio del siglo XIX. En 1870 se crea la Asociación para la Enseñanza de la Mujer por don Fernando de Castro y 6 años después la Institución Libre de Enseñanza, que conecta con el liberalismo progresista europeo, siendo uno de sus máximos exponentes don Francisco Giner de los Ríos. La renovación pedagógica se sustenta en una escuela neutra, tolerante y abierta, donde se estimula el conocimiento y el desarrollo del pensamiento libre y se promueve la complementariedad de la teoría y la práctica. En este contexto, el palacete residencial de 1857, que preside el conjunto edificatorio de Fortuny 53, ligado a la burguesía madrileña, se convertirá en 1903 en sede del Instituto Internacional, fundación americana sin ánimo de lucro, que lo adquiere con el propósito de ayudar a las jóvenes que deseaban acceder a la universidad. La reforma universitaria propuesta por Giner de los Ríos y los institucionalistas logra la puesta en marcha de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en 1907, que sería presidida por don Santiago Ramón y Cajal y que daría lugar a la fundación, entre otras, de la Residencia de Estudiantes. Esta experiencia se ampliaría en 1915 a las mujeres, creándose la Residencia de Señoritas, que compartiría los mismos objetivos y principios y que desarrollarán trayectorias paralelas hasta su desaparición en 1936 con el estallido de la Guerra Civil. La Residencia de Señoritas. La buena relación del Instituto con la Junta de Ampliación de Estudios permite la cesión de su sede de Fortuny 53 a la Residencia de Señoritas, que abre sus puertas en 1915 en este emplazamiento bajo la dirección de la brillante pedagoga y humanista doña María de Maeztu. Disponía de capacidad para 30 estudiantes, lo que pronto requeriría de una ampliación, encargándose a un joven arquitecto, Carlos Arniches, un nuevo edificio exclusivamente dedicado a dormitorios en 1933. La solución propuesta arropa al palacete sin llegar a tocarlo, se aproxima y se establece un exquisito diálogo tanto entre dos volumetrías distintas como entre dos lenguajes diferentes. Los vientos del movimiento moderno llegan a España y Arniches se convierte en adalid de este nuevo paradigma, no solo arquitectónico, sino de posicionamiento de las artes en su conjunto. Con la llegada de la Guerra Civil y la dictadura franquista, se incauta la propiedad cediéndose a la Falange Española como residencia femenina. No será hasta la llegada de la democracia cuando pase a ser patrimonio del Estado y acabe convirtiéndose en sede de la Fundación Ortega y Gasset inicialmente y Ortega Marañón tras su fusión con esta última en 2010. Ello derivará en dos nuevas intervenciones, la primera con el estudio Junquera Pérez Pita y la segunda, tras el fallecimiento prematuro de su socio y amigo, será llevada a cabo por el arquitecto Jerónimo Junquera. En realidad lo que nos ocupa hoy es la última rehabilitación que ha sufrido este edificio. Y ha sido ya, digamos, en los años 20 que definitivamente se consolida el conjunto de Fortuny como la sede solamente de la Fundación Ortega, ya fundida con la Fundación Marañón. En estos momentos el palacete reclama dos actuaciones fundamentales que vienen del éxito de esta institución. Hay que ampliar los archivos, la conexión de estos archivos con las bibliotecas y, por supuesto, elementos fundamentales de representación, de dirección, etcétera, etcétera. Estos palacetes tienen una estructura repetitiva en su época, que son 3 naves. La nave central, en la que está la escalera, los elementos singulares representativos y en las traseras los servicios, mientras que las alas laterales, las naves laterales, son las que se distribuyen los usos. En este caso, lo que marca más la transformación volumétrica es la inmensa cantidad de libros que hay que ordenar y archivar. Para ello lo que hemos recurrido es a la tipología
de este edificio original, que está levantado sobre un plito de 1,60 m, bajo el cual hay un semisótano ligeramente ventilado. Recuperamos ese espacio sin utilizar y lo expandimos creando un jardín elevado de 1,50 m, una cosa así, bajo el cual se colocan todos los archivos. En la planta de llegada, la recepción, la escalera principal, por supuesto, con su lucernario, pero a esta escalera la tenemos que conectar, hacer una prolongación hacia el sótano que hemos recuperado. Y se recupera, es la misma traza, pero con materiales y diseños totalmente diferentes. En ambos lados de las dos crujías laterales es las que se destinan a dos bibliotecas que además deben estar comunicadas con el sótano de los archivos, para lo cual se generan unos vacíos por los cuales conectarlas directamente. Elementos absolutamente sencillos de madera, una estructura de pletinas también absolutamente elementales y algunos toques de distinción de latón. En realidad, en las bibliotecas, el protagonista debe ser el libro. En la planta primera, la planta noble, se mantiene la gran rotonda que se asoma a los jardines, en donde los matices más importantes, aparte de recuperar espacio, es intentar restaurar lo mejor posible toda la carpintería de acero de secciones súper mínimas, y luego en los laterales pues los despachos de alta dirección. En las dos naves laterales hay un problema que yo creo que es muy importante señalar, y es que si quieres conservar las fachadas y sus ventanas y sus jambas y todas sus molduras, a veces lo que ocurre es que no coincide con las necesidades de la compartimentación interior, y entonces tenemos un problema a resolver, que es que las compartimentaciones atacan a la mitad de las ventanas. En este caso, lo que se ha aceptado es que los tabiques van por una modulación y la fachada va por otra. Entonces hay que diseñar una pieza de conexión con materiales actuales, como hemos utilizado en las bibliotecas, del acero y los tableros pintados. Y luego la planta última, la siguiente planta es exactamente igual, nada más que son ya despachos, y el bajo cubierta se concentran todas las instalaciones de producción y de seguridad del edificio. Pasando al edificio Arniches, a la residencia de señoristas, el problema también es un cambio radical, porque es un proyecto súper compartimentado, siguiendo el eje de un pasillo. ¿Cuál era el reto aquí? Lo mismo. La envolvente se mantiene permanentemente exactamente igual, pero claro, es que va a pasar de ser una residencia de señoritas a ser una sala de exposiciones, que necesitan, pues eso, convertirse en un espacio expositivo. Yo creo que uno de los aciertos de esta intervención es que hemos conseguido aunar con el diseño y algunos recursos ópticos, así como trompeis de proyecciones equívocas, pero que sugieren que sigue existiendo el pasillo, pero resulta que las salas son abiertas y se puede deambular con ellas viendo todas las exposiciones. Y luego en la planta que hemos hecho lo mismo que en el Palacete, hemos recuperado el semisótano, y ese sí que se ha recuperado como una sala diáfana, prolongando los pilares y reforzando las cimentaciones. En las dos últimas plantas, las habitaciones se convierten en despachos de investigadores. Dentro de los elementos así muy icónicos de este edificio está la escalera que comunica todas estas plantas. Es una escalera resuelta pues como con la sencillez, pero con la sabiduría de todos estos grandes arquitectos del movimiento moderno, que aunque eran austeros, diseñaban muy exquisitamente la escalera. Lo único que ha habido que hacer es restaurarla. Y luego viene
la última pieza, esta pieza tan comprometida de agregar una nueva volumetría. Y esa volumetría debe resolver dos problemas. Uno es que debe pertenecer a la planta semisótano del edificio de Arniches, que es la sala de exposición, y al mismo tiempo a su nuevo uso, que es una sala de uso múltiple. Todo ello generando un distribuidor de toda esta actividad de difusión de la Fundación. Se sitúa en la parte de atrás del jardín, en continuación del edificio de las residencias de señoritas, hundido. Es un volumen casi imperceptible. Se dimensiona la altura de coronación de su cubierta para que desde la calle no se vea, y dentro de la percepción de pasear por el jardín pues aparece casi como una pequeña tronera. La sala es muy sencilla, es como una caja de zapatos, que es la forma, digamos, el volumen más eficaz acústicamente, y se asoma como de puntillas, y se asoma por un gran ventanal que en un momento determinado tiene que ser opaco, en otro valla y en otro totalmente transparente, para lo cual se colocan unas celosías móviles. También es una sala de usos múltiples que hay que darle tiene que tener una capacidad de que en 15 minutos puede ser sala de conferencias y el cóctel de la conferencia. Es decir, que las sillas son móviles, pero hay que almacenarlas allí mismo. Para eso se crean unos almacenes donde las sillas van colgadas, se meten, y encima sirve para hacer unos palcos para autoridades, ¿no? Este volumen se ha envuelto para que la cubierta sea una quinta fachada absolutamente neutra, superponiéndole, digamos, unas cerámicas vitrificadas blancas que prácticamente le hacen desaparecer. Reutilizar nuestro patrimonio es restaurarlo, es rehabilitarlo, es cuidarlo, es ampliarlo. Y todo esto ha ocurrido en estos 165 años en este edificio. El acierto fundamentalmente se basa en saber elegir y seleccionar cuáles son los elementos básicos que hay que mantener para mantener su identidad, y cuáles se pueden sustituir, se pueden modificar o se pueden ampliar.